Dios les bendiga, mis amados. Quiero hablarles en esta oportunidad, en estos minutitos, de la operación Tardema o Tardemá. Es una palabra en hebreo que significa sueño profundo. Y se da como, me parece a mí, que cuando Dios ve que no puede hacer su obra, si estamos despiertos, tal vez porque somos tal vez muy duros o no entendemos, Él lo que hace es que nos pone una anestesia espiritual. Tardema es sueño profundo. Entonces yo quiero hablarle de las operaciones, pero operaciones como cirugías que Dios hizo en muchos de los personajes bíblicos para hacer grandes cosas, grandes maravillas. Empecemos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, verso 21. Aquí tengo el verso que dice que el Señor Dios hizo caer un sueño profundo. Notemos que fue el Señor el que hizo caer un sueño profundo en Adán. Génesis capítulo 2, aquí nos va a aparecer en el verso 21. Y entonces él se durmió, de sus costillas dice que él cerró la carne en su lugar, y de esa costilla que Dios había tomado formó a su mujer. Entonces había una manera de realizar las cosas, pero no despierto. Entonces Dios hizo que iba a hacer una operación en Adán. ¿Para qué? Para edificarle esposa. Sé que hoy voy a hablar del sueño profundo, pero este es de los misterios más grandes que hay, porque luego Pablo dice, saben, ya no serán dos sino una sola carne, así como Adán y Eva, pero dice, en este momento no lo voy a aplicar como a Adán y como a Eva, sino como a Cristo y la iglesia. De un sueño profundo, Dios operó que de Él mismo saliera la iglesia. Eso es algo realmente maravilloso. Por eso es que Dios nos aguanta, por eso es que Dios nos soporta, por eso es que lo vamos a necesitar siempre, porque somos complemento. Al estar avanzando un poquitito, ¿verdad? Porque Tardema es un letargo, es un trance, es un sueño profundo. Y me di la tarea de buscar algunos otros personajes. Déjeme llevarlo a Abraham. Abraham sin H, ¿verdad? Porque todavía no había venido ese cambio. En Génesis 15, 12. Dice que sucedió a la puesta del sol que un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y aquí el terror de la gran oscuridad cayó sobre él. Y entonces le dijo Dios, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya durante 400 años. Déjeme avanzar en esto, que esto es maravilloso. Aquí en el número 2 va a aparecer Abraham. Lo que me llama la atención es que Abraham aparece en el capítulo 15 y dice, yo no tengo a quién dejarle herencia, yo no tengo hijos. Y entonces Dios hace que entre en un tardema y lo opera. Aquí hay cosas hermosas. Aquí lo hizo fértil porque no podía tener hijos. Pasaron algunos años, pero en ese momento Dios opera aquí como lo ve usted sin H, Abraham, para que él se convirtiera en Abraham, el hombre que Dios quería. Y entonces, estando en ese pasaje, le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, vas a tener tantos descendientes que los voy a meter en un lugar llamado Egipto. Ahí van a estar 400 años. Pero cuando yo los saque, y tome nota de eso, en su salida, yo los voy a bendecir con grandes riquezas. Por favor, tome nota, que aquí en una operación de sueño profundo, no solo le dicen que va a ser fértil, entonces como que lo operan para hacerlo fértil. Estoy hablando de cirugía, lo metió en una anestesia para operarlo, y usted sabe que Abraham aún de 130 años y todavía después seguía teniendo hijos. Lo operaron a Abraham, no solo literalmente para darle fertilidad, sino para hacer un pacto con él y para decirle que su descendencia, imagínense Abraham, luego vino Isaac, luego vino Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, son los 12 patriarcas, se fueron a Egipto en ese tiempo y se quedaron 400 años, pero ya Dios se lo había dado. Le dio cuántos y cómo serían sus descendientes muchos años después. Cuando estoy leyendo eso, voy a agarrar a Job en el capítulo 4 y en el capítulo 33. De Job quiero hablarle dos cosas, porque esta palabra de operación tardema le vino a Job. Lo primero que me llama la atención es que está en el capítulo 4, verso 13. Note que es un sueño profundo. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la experiencia de Job en el capítulo 4, verso 13? Por eso le puse aquí nivel de conciencia. Porque estaba en un sueño profundo y él sabía que estaba en el sueño. Él sabía que estaba soñando. Y dice él, estando en el sueño profundo, veo un espíritu, veo un ser que está hablando conmigo, veo un ser que me dice cosas. Lo que me llamó la atención que en este sueño profundo, en este tardema, en esta operación, Dios le dice, te voy a enseñar algo. En los sueños se pueden meter seres para que te den algún mensaje. ¿Quiere un ejemplo? Como Dios le habló a José, el esposo de María, y un ángel le dijo, recíbela, no la abandones. Como un ángel le dice, huye porque le quieren hacer mal al niño, en un sueño.
Sueño profundo, cómo Dios opera en un sueño profundo. También en el libro de Job, en el capítulo 33, el número 4, este me llama la atención, este es digno que se lo lea un poquitito más. Dice que en un sueño, en una visión nocturna, cuando hay un sueño profundo, entonces Dios va a operar. ¿Qué va a operar aquí? Mire qué lindo esto. Porque dice que Él abre el oído de los hombres y sigue su instrucción para apartar al hombre de sus obras y del orgullo guardarlo, para librar su alma de la fosa y de su vida de pasar al Seol. Entonces me llamó la atención que lo metió en un sueño profundo. ¿Para qué? Para darle una advertencia no de lo que venía en el futuro, sino de lo que podía venir en su futuro. Esto es una advertencia personal. Cuando Dios te habla en un sueño y te dice, ya no hagas eso. Si sigas haciendo eso, cuidado, hay peligro para tu vida. Esta es una advertencia personal. Entonces, en estos sueños profundos, tal vez Dios te está tratando de avisar, de decir, mira, no viajes, mira, no hagas esto, mira, no es esa la persona con la que te debes de casar. Entonces, lo que hace Dios es te abre, y es que lindo esto porque es la palabra galá. La palabra galá en hebreo es revelación, es como decir apocalipsis en griego, es la palabra revelación. Le taladró su oído y le metió la instrucción y luego lo sella para advertirlo. Déjeme avanzar unos minutitos más. En el libro de Daniel, a Daniel 2 veces lo meten en esta operación Tardema. Y me llama la atención, en el libro de Daniel, en el capítulo 8, verso 18, dice, del 17, que le dio una visión y se refiere al tiempo del fin. Y dice que lo hizo caer en un sueño profundo y que lo tocaron para incorporarlo porque había tenido una tremenda experiencia. Ahora, a Daniel le dan la revelación. Aquí le puse el anticristo porque es el cuerno pequeño. Note desde cuándo Dios quería hablarle a Daniel. Daniel es como el Juan del Nuevo Testamento. Cuando usted lea el libro de Daniel, es el Apocalipsis del Antiguo Testamento y a este le revelan toda la vida del anticristo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? A través de una operación, que era ponerlo en un sueño profundo y darle. Note usted que esta era una advertencia personal. Note usted que aquí le están hablando en este momento a Job de que pueden haber seres que le estén hablando, enviados por Dios, son los llamados ángeles. Y ahora a Daniel en el capítulo 8 le revelan el cuerno pequeño. Eso concatenado con Apocalipsis es hablar del anticristo. Avanzando un poquitito, en el capítulo 10, verso 9, dice que oyó el sonido de las palabras, al oír el sonido de sus palabras, cayó en un sueño profundo. Otra vez Dios va a hablarle. Y entonces dice que lo tocó, me hizo temblar sobre mis rodillas y empezó a hablarle a él. ¿Qué es lo que pasó? Le dijo, mira, tú estás aquí, Daniel, en medio de la cautividad babilónica. Tú no sabes cómo se mueven las cosas aquí en la tierra, pero te voy a dar una revelación. ¿Cuál es la revelación que te voy a dar? La revelación es que hay una guerra espiritual. Tú oras y la atmósfera está fuerte porque hay luchas que tú tienes que entender. ¿Cómo le iban a hacer entender esto a Daniel? A través de una operación. La operación es un sueño profundo para que él supiera que había guerras entre arches que son los arcángeles. Era Miguel, el arcángel Miguel, peleando contra el rey de Persia, contra el arcángel de Persia. Hay arcángeles de luz y hay arcángeles de tinieblas. Derivado de esas guerras espirituales, habían situaciones abajo. Quiero cerrar estos minutitos con el personaje número 7, que es Pedro, Juan y Jacobo. En la Biblia, le voy a leer la versión Código Real. Dice, y Pedro y los que estaban con él fueron sobrecogidos de un sueño profundo. Pero cuando despertaron completamente, vieron su gloria. Oiga, y los dos varones que aún estaban ahí. Déjeme dejar esto por aquí. Quiere decir que ahora, cuando usted lee esto, estaban en el monte de la transfiguración. Pero Pedro, Juan y Jacobo tenían que entender muchas cosas y esto me llamó poderosamente la atención para cerrar esta cápsula doctrinal, que Dios operó en ellos tres y los metió en un sueño profundo y después cuando se levantaron de ese sueño profundo, Dios les dio la experiencia de poder ver una nube de luz. Y dice que ellos tenían que entrar a la nube. ¿No le parece eso a la historia de Moisés? Cuando el Señor bajaba en el Sinaí, ponía una nube y Moisés entraba en la nube. Ahora les dice a Pedro, Juan y Jacobo que entren en la nube. Y dice que oyeron cómo Jesús platicaba. Esto creo que solo lo dice el Evangelio de Lucas. ¿Y sabe qué dice? Que hablaban del éxodo de Jesús, de la salida de Jesús. Cuando usted busca en Lucas 9, la palabra, su salida, es la palabra éxodo. Entonces conectemos aquí
que esto es muy importante. Lo que vio Abraham con lo que vio Pedro, Juan y Jacobo. ¿Por qué? Mire esta línea. ¿Por qué? Porque aquí le dijeron a Abraham, tus descendientes estarán 400 años y luego van a salir, va a haber un éxodo y los voy a sacar con riquezas. La misma palabra de éxodo es la misma palabra que tiene aquí. Solo que aquí estaban sacando al pueblo, aquí van a sacar a Jesús. ¿De dónde lo iban a sacar? De la tierra. Esto ya sería otro tema. Hay varios éxodos. El último éxodo que va a haber para la iglesia es cuando nos saquen a nosotros también de la tierra. Así que Dios, para dar estas revelaciones proféticas, utilizó una operación, la operación Tardema. Es posible que después de estar viendo esto y estar siendo instruido, Dios lo va a meter a usted en sueños. No es casualidad que usted haya visto esto, para que Dios le muestre cosas que van a suceder, le muestre en un nivel de conciencia, usted entiende que es un sueño. Muchas veces nos van a advertir de cosas personales para que no tomemos malas decisiones, nos van a dar revelaciones de lo que viene, nos va a enseñar Dios que hay guerras espirituales y nos van a preparar para el próximo éxodo, que es el éxodo de la iglesia. Que Dios lo guarde, Dios lo bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.